Empezar a entrenar, especialmente cuando lo vamos a hacer por vatios, requiere sumergirse en un pequeño mar de nuevos conceptos. Así que vamos con la intro y nos vemos. Siguiendo con la serie de cómo empezar a entrenar con potenciómetro, que tenéis algunos vídeos que os dejo por aquí, hoy vamos a ver algunos términos nuevos que seguramente muchos ya conoceréis, pero que hasta ahora no había definido en este canal. Para ello vamos a coger los que normalmente aparecen en el resumen de una actividad de Training Peaks. Para los que no conozcáis Training Peaks, se trata de una plataforma de entrenamiento que utilizan tanto entrenadores como deportistas. ¿Vale? En este caso, a los entrenadores nos facilita mucho la comunicación con nuestros deportistas y la planificación, y hay muchas veces que incluso lo utilizan los deportistas por sí solos, sin entrenador detrás, pues para poder ver métricas, poder ver datos o incluso autoplanificarse. Pero no os asustéis si no utilizáis Training Peaks, porque las métricas que vamos a ver hoy las podéis encontrar en otras plataformas, como puede ser Strava, Garmin Connect o alguna de esas. Por eso vamos a verlas poco a poco. Como estaréis viendo por aquí a mi lado, este es el resumen que nos aparece en Training Peaks al terminar una actividad. Y vamos a ir viendo de una en una cuáles son las métricas, por decirlo de alguna manera, que más nos interesan o que son un poquito más raras. Y digo más raras porque obviamente lo que es distancia, tiempo, desnivel, eso no lo voy a explicar. Creo que todo el mundo sabemos lo que es. El primer término que vamos a definir es eso que vemos como el work. El work, que básicamente es el trabajo en inglés, es la energía que gastamos. En otras plataformas lo podemos ver reflejado por kilocalorías o calorías. En este caso, en Training Peaks lo vemos reflejado por kilojulios. Este numerito nos refleja la energía que hemos gastado en nuestro entrenamiento y es interesante tenerlo en cuenta a la hora, por ejemplo, de planificar entrenamientos en fatiga o de saber cuánta energía hemos gastado, por ejemplo, antes de llegar al último puerto de una marcha cicloturista. Por ejemplo, de manera muy sencilla, podemos pautar hacer series después de 2000 kilojulios. ¿Esto qué quiere decir? Que no empezaríamos a hacer las series hasta que no hayamos gastado esos 2000 kilojulios. Esto lo que nos hará es ayudar a nuestro cuerpo a hacer X esfuerzos después de haber gastado pues una cierta energía. Eso sí, para el tema de los kilojulios tienes que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que dos ciclistas de diferente peso no gastan lo mismo. Un ejemplo muy sencillo. Un ciclista o dos ciclistas tenemos que hacen 1 hora y media de actividad a la misma intensidad, pues ponle a su 60%, el ciclista que pese más va a gastar más kilojulios. Por lo tanto, no trates de compararte en kilojulios con otros deportistas. Vamos con la siguiente, la potencia normalizada, la ANP. Eso que seguramente hayáis visto o hayáis oído hablar, porque al final es algo muy habitual decir, oye, cuando terminas una carrera o una marcha cicloturista, ¿qué normalizada has sacado? Por ejemplo. La ANP se calcula con una ecuación que no viene al caso poner, puesto que es muy compleja. Pero bueno, es cierto que la potencia normalizada lo que trata es de reflejar el esfuerzo que hemos hecho más allá de si estamos pedaleando o no. Ahora os pongo un poco un ejemplo. Para entendernos, por ejemplo, cuando nos fijamos en la frecuencia cardíaca, cuando nosotros hacemos un esfuerzo intenso, en el momento en el que dejamos de dar pedales, nuestra frecuencia cardíaca no baja a una situación de reposo, sino que sigue aumentando o incluso se mantiene durante un periodo más o menos corto, medio de tiempo. Pues esto es lo que trata de transformar la normalizada. Que cuando nosotros hagamos un esfuerzo, aunque dejemos de pedalear, no significa que nuestro cuerpo esté dejando de hacer esfuerzo, puesto que está gastando pues energía para poder recuperarse de esa intensidad que hemos llevado en ese pequeño esfuerzo o largo. Pues algo parecido a eso que os estaba contando, la frecuencia cardíaca es lo que trata de reflejar la potencia normalizada, pero en este caso en vatios. Es por esto que la potencia normalizada, cuando vamos en un terreno rompepiernas, difiere bastante de la potencia media. Sin embargo, cuando hacemos un esfuerzo constante, como puede ser un puerto, ahí sí que se parecen mucho la potencia normalizada y la potencia media, y de hecho, si ha sido lo suficientemente estable el esfuerzo, la potencia normalizada y la potencia media serán la misma. La ANP tiene diferentes utilidades. La podemos utilizar en el total de la actividad para ver cuál ha sido nuestro esfuerzo, o también la podemos utilizar para series. En mi caso, para mis deportistas, no todos tienen la suerte de tener un puerto cerca para hacer las series y muchos tienen que hacerlas en terreno rompepiernas, especialmente esas series largas de 10-20 minutos, esas de sweet spot. Entonces ahí les digo que se fijen mucho más en la normalizada, puesto que no van a tener un pedaleo muy constante. Eso sí, os hago un apunte interesante, y es que en esfuerzos de menos de 5 o 6 minutos no os fijéis en la normalizada, debido a cómo se calcula por esa ecuación que os comentaba antes, no es tan fiable como la potencia media. Así que si vais a hacer un esfuerzo constante y de menos de 5 o 6 minutos, mejor potencia media. Y si lo vais a hacer más largo, pues ya sí que os podéis fijar en la potencia normalizada. Vamos ahora con otro término, los TSS.
que sería Training Stress Score, ¿vale? En sus siglas en inglés. Esta métrica también se ha puesto muy de moda en los últimos años y no es nada más que una forma de medir la carga de entrenamiento. En este caso la utilizamos en Training Peaks y también la podréis ver seguramente en Strava y en Garmin. Existen otras métricas similares que tratan de reflejar lo mismo, como pueden ser los trims o los ecos, que igual son un poquito menos conocidas, pero todas tratan de hacer exactamente lo mismo, que es medir la carga de entrenamiento y, digamos, relacionar de la mejor manera la intensidad del esfuerzo y la duración. El cálculo de los TSS es relativamente sencillo. Una hora a FTP equivale a 100 TSS. De ahí ya pues podríamos hacer los cálculos de a qué intensidad hemos ido y cuál ha sido la duración de la actividad, y en base a eso nos dará cuántos TSS hemos sacado. Esta métrica nos permite saber cuál ha sido la carga de entrenamiento de un entrenamiento aislado o de, por ejemplo, la semana. Hay mucha gente que al final a veces pues planificamos, se puede planificar por TSS, puede decir, esta semana he hecho unos 700 TSS, ¿está bien? ¿Está mal? Ahí va a depender de ti, de cuáles son los TSS que sueles hacer. También, en este caso, aunque no entrenes por potencia, Training Peaks nos calcula unos HRTSS, que serían los TSS calculados por la frecuencia cardíaca. Hay que tener en cuenta que los TSS tienen muy en cuenta la duración, es decir, el volumen de entrenamiento, las horas que echamos, por lo tanto, a más horas, más TSS. Y seguimos con las métricas, vamos a decir, raras, y en este caso nos vamos con el Power Balance. Esto básicamente viene a decir cuál es la diferencia de potencia entre una pierna y otra. Esta métrica vuelve locos a muchos ciclistas, pero para poder medirla tienes que tener potenciómetro en ambas piernas. Y es que, por ejemplo, normalmente vamos a buscar siempre un 50-50, es decir, estar equilibrados, pero no os preocupéis si veis un 47-53, no tiene por qué ser nada grave. Y es que estos desequilibrios pueden venir por muchas causas. Por lo general vienen por algún tipo de lesión que hayamos tenido, aunque haya sido hace muchos años, lo que nos produce ese 2, 3, 4, 5% de diferencia entre una pierna y otra. Vamos ahora con el IF, el Intensity Factor o factor de intensidad, que está muy relacionado con la potencia normalizada. El IF lo que nos marca es la intensidad a la que hemos hecho nuestra actividad o nuestra serie. En este caso, en lugar de reflejarse con un porcentaje, como podría ser 50%, nos marca 0,5, en lugar de un 80%, 0,8. La forma de obtenerlo es muy sencilla, básicamente divide la potencia normalizada entre el FTP. Es muy útil cuando queremos llevar un cierto ritmo en una marcha o en una carrera. Yo, por ejemplo, con mis deportistas, en marchas cicloturistas lo que hago es que les marco el IF al que quiero que suban cada puerto, o por ejemplo a los que corren carreras, que les voy marcando el IF general de la carrera, por ejemplo, y que quiero más o menos que lleguen o que estén más o menos entre un IF, por ejemplo 0,8, 0,83 les pongo, y también les limito, por ejemplo les digo, oye, tratad de no pasar de 0,9 de IF en los primeros 40 minutos, cosas así, es un poco donde tiene la utilidad. Y ya os aviso que os quedéis mucho con este término de IF porque hablaré mucho en muchos de los vídeos que haga, porque es una métrica que utilizo porque es muy útil. Vamos ahora con la siguiente métrica, VI. Que básicamente se traduce como la variabilidad de intensidad. Este dato lo que nos informa es de cómo de estable o no ha sido nuestro entrenamiento. Para calcularlo lo que hace es dividir la potencia media entre la potencia normalizada. Por lo general, cuanto más constante haya sido el esfuerzo, más cerca van a estar la potencia normalizada y la potencia media. Por lo tanto, más cerca de 1 va a estar ese VI. Sin embargo, por ejemplo, cuando hacemos una prueba que puede ser un criterium, una carrera criterium, que al final normalmente son muchos picos, la potencia normalizada y la potencia media van a estar muy separadas y por lo tanto nos va a dar un VI, una variabilidad de intensidad muy alta. Vamos ahora con otra métrica y es el EF o eficiencia. Esta métrica nos indica la relación entre la potencia normalizada y la frecuencia media, y es que lo que hace es eso, divide la potencia normalizada entre la frecuencia media, y es un dato muy fácil de entender. Cuanto más alta sea la eficiencia, ese numerito del EF, al final es que significa que podemos ir a más potencia a menos pulso, es decir, somos más eficientes. Este dato es interesante a la hora de comparar series o entrenamientos entre un momento de la temporada y otro para saber si estamos siendo más eficientes o menos. Si quieres sacarle todo el partido, mi recomendación es que hagas un test de eficiencia, que es muy sencillo. Básicamente es hacer una serie de unos 20 minutos o un poco más a un pulso constante y ver qué vatios sacas. Repites este mismo test al mismo pulso dentro de 3 o 4 meses y ves si has conseguido subir los vatios. Vamos ahora con la penúltima métrica y es el desacople, que podréis ver reflejado en PW, HR.
Y es que lo que nos indica es eso, es lo que se separa la potencia y la frecuencia cardíaca. Y esta métrica realmente también es fácil de entender. Al final nos indica que en un esfuerzo constante, si vamos por ejemplo a X vatios, si nuestro pulso sube y por lo tanto si nos imaginamos una gráfica, nuestros vatios van constante y el pulso va subiendo, significa que cada vez va habiendo más desacople. O si por ejemplo llevamos a un pulso constante y nuestros vatios van bajando, también significa que está habiendo bastante desacople. Así que lo ideal sería pues ir a mismos vatios y mismo pulso, significaría que no está habiendo ningún tipo de fatiga, entre comillas. Y eso sí, esta métrica no tiene ninguna validez en entrenamientos completos, no mucha validez, porque al final Training Peaks lo que nos indica es que esto es válido en esfuerzos de más de 20 minutos constantes. Y ahora sí, vamos terminando, vamos con la última métrica, y esta es independiente de que tengáis vatios o no, y es la VAM, V-A-M, es la velocidad de ascensión media. Esta métrica nos dice la tasa de ascensión promedio y es independiente de que muevas más vatios, menos vatios, más pulso, menos pulso. Simplemente tiene en cuenta la velocidad a la que vas y los metros de ascensión que subimos. Os dejo por aquí la ecuación que utiliza para calcularse, pero esta métrica puede ser muy útil y de hecho se utiliza mucho cuando los profesionales suben puertos para comparar cómo de intensa ha sido una ascensión u otra si no sabemos a veces los vatios. Y hasta aquí el diccionario o el vídeo diccionario de las métricas o términos que vamos a ir o que vais a ir escuchando en mis próximos vídeos. Así que como siempre, no os olvidéis de suscribiros, darle por aquí a la campanita, dejarme en los comentarios qué os ha parecido, si os ha aclarado alguno de los términos o si os sonaban y como siempre, pues nada, darle lo que sea y nos vemos entrenando. Este numerito, una subida...